Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación, donde subimos vídeos de contabilidad y finanzas de tributario y mucho más. Bueno, el día de hoy vamos a subir un artículo interesantísimo del artículo 14 donde habla de la imputación temporal de la ley del IRPF. Recordad a todos que si queréis preparar las posiciones con nosotros, abajo en el perfil os dejo el enlace. Si te gusta el vídeo, dale un like, que dice que funciona el algoritmo, y si quieres prepararte las posiciones con nosotros, que sepáis que el día 3 de octubre comenzamos grupos de técnicos e inspectores de Hacienda, y el día 4 de octubre comenzamos grupos de agentes de Hacienda. Bueno amigos, sin más dilación pasamos a la acción. Bueno, pues entramos aquí con el artículo 14, con la imputación temporal. Tenemos una regla general y unas reglas especiales. Bueno, pues comenzamos con la imputación temporal. En este artículo lo que se hace es que se considera que, pues, en qué momento se ha tenido el rendimiento, ganancias o pérdidas patrimoniales en la declaración del IRPF. Con respecto a la regla general, los ingresos y los gastos que determinan la renta a incluir en la base imponible se imputan al periodo impositivo que corresponda, de acuerdo con los siguientes criterios. Por un lado, los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al periodo impositivo en el que sea exigible por su perceptor. Quiere decir que, por ejemplo, si un trabajador como empleado recibe un salario de diciembre de 2023, pues debe imputarse en la declaración de la renta correspondiente al 2023. Los rendimientos de actividad económica se imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del impuesto de sociedades, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente se puedan establecerse. No obstante, las ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes agricultores prevista en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España podrán imputarse por cuartas partes en el periodo impositivo en el que se tengan y en los tres siguientes. O sea, si tienes una empresa, por ejemplo, individual, y emites una factura en diciembre de 2023, pero el pago se realiza en 2024, la renta se imputará en el año 2023, de acuerdo con el criterio del devengo. El apartado C nos dice que las ganancias y las pérdidas patrimoniales se imputarán al periodo impositivo en el que tenga lugar la alteración patrimonial. Por ejemplo, si vendes una propiedad inmobiliaria en junio de 2023, pues la ganancia y la pérdida patrimonial resultante debe imputarse a la declaración de la renta del 2023. Y ahora entramos con las reglas especiales. Con respecto a las reglas especiales, pues el apartado A nos dice que cuando no se hubiese satisfecho la totalidad o parte de una renta por encontrarse pendiente resolución judicial, la determinación del derecho a su percepción o a su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al periodo impositivo en el que aquella adquiera firmeza. Pues, por ejemplo, si estás litigando una indemnización laboral y el tribunal resuelve a tu favor en 2023, pero no recibes tu pago hasta el 2024, la renta se imputará en el 2023. Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente los rendimientos derivados del trabajo que perciban en periodos impositivos distintos a aquellos en el que fueron exigibles, se imputarán a estos, practicándose en su caso autorizaciones complementarias sin sanción ni interés de demora ni recargo alguno. Cuando concurren las circunstancias previstas en el párrafo A del apartado anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en periodo impositivo en el que la resolución judicial adquiera firmeza. La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en la que se reciba y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto. Bueno, en este caso estamos en el apartado B y lo que nos viene a decir es que si trabajaste en 2022 pero debido a un retraso del pago de tu empleador no recibes tu salario hasta 2023, pues debes imputarlo lo que recibe en 2022, como a través de una complementaria. Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas se imputarán al periodo impositivo en el que tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones previstas en la letra G y JL de este apartado. O sea que si recibes, por ejemplo, una ayuda pública en 2023 pero no la cobras hasta 2024, deberás imputarla en el año 2024. En el caso de operaciones a plazo con precio aplazado, el contribuyente podrá optar por imputar proporcionalmente las rentas obtenidas en tales operaciones a medida que se hagan exigibles los cobros correspondientes. Se considerará operaciones a plazo con precio aplazado pues aquellas cuyo precio se perciba total o parcialmente mediante pagos sucesivos, siempre que el periodo de transcurrido entre la entrega o la puesta a disposición y el vencimiento del último plazo sea superior al año. Cuando el pago
de una operación a plazos o con precio aplazado se hubiese instrumentado en todo o en parte mediante la emisión de efectos cambiarios y estas fuesen transmitidos en firme antes de su vencimiento, la renta se imputará al periodo impositivo de su transmisión. En ningún caso obtendrá este tratamiento para la transmisión de las operaciones derivadas de contratos de renta vitalicia temporales cuando se tramitan bienes y derechos a cambio de una renta vitalicia o temporal. La ganancia o pérdida patrimonial para el rentista se imputará al periodo impositivo en el que se constituya la renta. O sea, por poner un ejemplo, si vendes, por ejemplo, un inmueble en 2023 y acuerdas recibir el pago en 3 cuotas anuales a partir de 2023, pues puedes optar por imputar la ganancia patrimonial en 3 partes, una cada año. Por otro lado, pues el apartado E nos dice las diferencias positivas o negativas que se produzcan en las cuentas de representativas de saldo de divisa o en moneda extranjera como consecuencia de modificaciones experimentadas en sus cotizaciones, se imputarán en el momento del cobro o del pago respectivo. Por ejemplo, si tienes una cuenta bancaria en dólares y recibes un pago en 2023 pero no lo cambias hasta el año 2024, pues la ganancia o pérdida por fluctuación de la moneda se imputará en 2024. El apartado F nos dice que las rentas estimadas, que se refieren al artículo 6.5 de esta ley, se imputará el periodo impositivo que se entiende producida. Pues, por ejemplo, si estás en un régimen de estimación objetiva, por ejemplo, módulos, si tienes una actividad que genera ingresos en 2023, pues se considerará que se ha obtenido una renta en 2023. El apartado G nos dice que las ayudas públicas recibidas como compensación por los defectos estructurales de construcción de la vivienda habitual y destinados a su reparación podrán imputarse por cuartas partes en el periodo impositivo en el que se obtengan y en los 3 siguientes. Pues, por ejemplo, si recibes una ayuda pública en 2023 para reparar defectos estructurales en tu vivienda habitual, puedes optar por imputar una cuarta parte de la ayuda en cada uno de los 4 años siguientes a la percepción. El H. Pues el H nos dice que se imputará como rendimiento del trabajo mobiliario al que se refiere el artículo 25.3 de esta ley de cada periodo la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del periodo impositivo en aquellos contratos de seguro de vida en los que el tomador asuma el riesgo de inversión. El importe imputado minorará el rendimiento derivado de la percepción de las cantidades en estos contratos. No resultará de aplicación esta regla especial de imputación temporal en aquellos casos, aquellos contratos en los que concurre una de las siguientes circunstancias: que no se otorga al tomador la facultad de modificar la inversión afectada a la póliza y que las provisiones matemáticas se encuentren invertidas en acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva predeterminadas en los contratos siempre que se trate de instituciones de inversión colectiva adaptada a la Ley 35/2003 de 4 de noviembre, institución de inversión colectiva, o amparada en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009. Conjunto de activos reflejados de forma separada en el balance de la entidad aseguradora, siempre que se cumplan los siguientes requisitos. La determinación de los activos integrantes de cada uno de los distintos conjuntos de activos separados deberá corresponder en todo momento a la entidad aseguradora, quien a estos efectos gozará de plena libertad para elegir los activos con sujeción únicamente a criterios generales predeterminados relativos al perfil de riesgo del conjunto de activos o a otras circunstancias objetivas. La inversión de las provisiones de cada conjunto de activos deberá efectuarse en activos que cumplan las normas establecidas en el artículo 89 del Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre de ordenación y supervisión de solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. En ningún caso podrá tratarse de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios. No obstante, se entenderá que cumple tales requisitos aquellos conjuntos de activos que traten de desarrollar una política de inversión caracterizada por reproducir un determinado índice bursátil o una renta fija representativa de alguno de los mercados secundarios oficiales de valores de la Unión Europea. El tomador únicamente tendrá la facultad de elegir entre los distintos conjuntos separados de activos en cuales debe invertir la entidad aseguradora la provisión matemática del seguro, pero en ningún caso podrá intervenir en la determinación de los activos concretos en los que dentro de cada conjunto separado se intervienen tales provisiones. En estos contratos el tomador o el asegurador podrán elegir de acuerdo con las especificaciones de la póliza entre las distintas instituciones de inversión colectiva, conjuntos separados de activos expresamente designados en los contratos, sin que puedan producirse especificaciones singulares para cada tomador asegurado. Las condiciones a que se refiere la letra H deben cumplirse durante toda la vigencia del contrato. Bueno, vamos a poner un ejemplo bastante básico sobre esto para que se entienda.
Tenemos el apartado H. Pues, por ejemplo, si tienes un seguro de vida con un fondo de inversión y la valoración del fondo cambia entre el inicio y el final de año, podemos imputar la diferencia como rendimiento de capital mobiliario en ese año. Las ayudas incluidas en el ámbito de los planes estatales para el acceso por primera vez a la vivienda en propiedad percibidas por los contribuyentes mediante un pago único en concepto de ayuda estatal de la entrada, la AED, podrán imputarse por partes en el periodo impositivo en el que se obtengan y en los 3 siguientes. Por ejemplo, si recibes una ayuda estatal para la compra de tu primera vivienda en 2023, pero optas por imputar una cuarta parte de la ayuda en cada uno de los 4 años siguientes a la recepción. El apartado J nos dice que las ayudas públicas otorgadas por las administraciones competentes a los titulares de bienes integrantes del patrimonio histórico español inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, a los que se refiere la Ley 16/1985, 25 de junio, del patrimonio histórico español y destinados exclusivamente a su conservación o rehabilitación, podrán imputarse por cuartas partes en el periodo impositivo en el que se obtenga y en los 3 siguientes, siempre que se cumplan las exigencias establecidas en dicha ley, y en particular respecto de los derivados de los deberes de visitas y exposición pública de dichos bienes. Bueno, por ejemplo, apartado J, pues por ejemplo, si recibes una ayuda pública para la conservación de un bien patrimonial recibido en 2023, puedes optar por imputar en una cuarta parte de la ayuda en cada uno de los 4 años siguientes a la recepción. El apartado K nos dice que las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no cobrados podrán imputarse al periodo impositivo en el que concurre alguna de las siguientes circunstancias: que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de referenciación judicialmente homologado en los títulos a los que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003 de 9 de julio de la concursal, o en un acuerdo extrajudicial de pago de los cuales se refiere el título 10º de la misma ley. Que encontrándose el deudor en situación de concurso, pues adquiera eficacia el convenio en el que se acuerde una quita por el importe del crédito conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 22/2003 de 9 de julio concursal, en cuyo caso la pérdida se computará por la cuantía de la quita. En otros casos, que concluya el procedimiento concursal sin que se hubiera satisfecho el crédito, salvo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas a las que se refiere el apartados 1, 4 y 5 del artículo 176 de la Ley 22/2003 de 9 de julio concursal, que se cumpla el plazo de 1 año desde el inicio del procedimiento concursal, distinto de los concursos que tengan por objeto la ejecución del crédito sin que éste haya sido satisfecho. Cuando el crédito fuera cobrado con periodicidad al cómputo de la pérdida patrimonial a la que se refiere la letra K, se imputará la ganancia patrimonial por el importe cobrado en el periodo impositivo en el que se produzca dicho cobro. O sea, por ejemplo, si tienes un préstamo vencido y no cobrado y el deudor se declara en concurso acreedor en 2023 sin pagar su deuda, pues puedes imputar la pérdida patrimonial en el año 2023. Un ejemplo bastante básico. El apartado L nos dice que las ayudas para la primera instalación de los jóvenes agricultores previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España, que se destinan a la adquisición de una participación en el capital de la empresa agrícola societaria, podrán imputar por cuarta parte en el periodo impositivo en el que se obtengan y en los 3 siguientes. Pues, por ejemplo, si recibes, una ayuda pública para la primera instalación de los jóvenes agricultores en 2023, pues puedes optar por imputar una cuarta parte de la ayuda en cada uno de los 4 años siguientes a la recepción. El apartado M nos dice que los rendimientos del trabajo en especie derivados de la entrega de acciones o participaciones de una empresa emergente a las que se refiere la Ley 28/2022, 21 de diciembre de fomento del ecosistema de la empresa emergente, que cumpliendo los requisitos establecidos en la letra F del apartado 3 del artículo 42 de esta ley no estén exentos por superar la cuantía prevista en dichos artículos, pues imputará el periodo impositivo en el que concurre alguna de las siguientes circunstancias: que el capital de la sociedad sea objeto de admisión a negocios en bolsa o de valores en cualquier sistema multilateral de negocio español o extranjero, que se produzca la salida del patrimonio del contribuyente de la acción o participación correspondiente. No obstante, transcurridos el plazo de 10 años a contar desde la entrega de las acciones o participaciones sin que se haya producido alguna de las circunstancias señaladas anteriormente, pues el contribuyente deberá imputar los rendimientos del trabajo a que se refiere esta letra correspondiente a tales acciones o participaciones en el periodo impositivo en el que se haya cumplido el referido plazo de 10 años.
Bueno, pues por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿vale? Ejemplo, pues si trabajas para una startup y te otorgan acciones de la empresa en 2023, pero no las vendes hasta 2024, pues debes imputar el ingreso en el 2024. Y para ir terminando, bueno, el supuesto de que el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, todas las rentas pendientes de imputación deberá integrarse en la base imponible correspondiente al último periodo impositivo que deba declararse por este impuesto, en las condiciones que se fijen reglamentariamente, practicándose en su caso una autoliquidación complementaria sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando el traslado de residencia se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea, el contribuyente podrá optar por imputar las rentas pendientes conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o por presentar a medida que se vayan obteniendo cada una de las rentas pendientes de imputación una autoliquidación complementaria sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno correspondiente al último periodo que deba declararse por este impuesto. La autoliquidación se presentará en el plazo de la declaración del periodo impositivo en el que se hubiera correspondido imputar dicha renta, en caso de que no haberse producido la pérdida de la condición de contribuyente. Bueno, en este caso, por poner un ejemplo, si te mudas, por ejemplo, al extranjero en 2023 y dejas de ser residente en España, debes incluir en tu declaración de la renta 2023 todas las rentas pendientes de imputación. Y por último, el apartado 4, en el caso de fallecimiento del contribuyente, todas las rentas pendientes se imputarán de imputación deberán integrarse en la base imponible del último periodo impositivo que deba declarar. Que si una persona se muere en agosto de 2023, pues se supone que la última declaración que se va a hacer es la del 2023, por lo tanto debe imputarse todas las rentas pendientes en el 2023. Bueno, pues hasta aquí nuestra clase de hoy sobre el artículo 14 de imputación de rentas y nos vemos en el siguiente artículo. Chao, chao, que vaya todo genial.